Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos. Hoy es 5 de julio de 2024, ya sí que se puede decir que estamos absolutamente en verano. Y como una semana más, aunque la semana fallamos por diversas circunstancias, nos encontramos Samuel Abraldes por Madrid, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Bien, con calorcillo, sí, ¿no? Sí, Eh, bastante. y Mucho. por otro lado, también a otro lado de Madrid, tenemos a Juan Ignacio Marrón. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Pues muy bien, ya con las piscinas abiertas, así que por lo menos tienes la posibilidad de remojarte un poco. Pero sí, está haciendo calorcito. Sí. Bueno, yo estoy aquí en Sevilla con esto, agua con limón. Lo voy a, esto es maravilloso, ¿eh? Lo voy a patentar y lo voy a Tu llamar zumo limonada, de limón. De tu limonada. limonada. Esto me está salvando la vida, me está salvando la vida. Esto ya es un infierno. Aunque hoy Te, tiraré para Huelva, para la playa y veré allí España, a ver qué pasa con Alemania y intentar soportar un poquito más el tiempo. muy bien. Bueno, chicos, hoy teníamos un tema planteado dentro de la comunidad que dirige Juan Ignacio, dentro de inversores institucionales en Telegram, pondremos el enlace por ahí en el cajón del vídeo, donde uno de los usuarios, suscriptores de Juan Ignacio planteó que por qué no hablamos de un tema candente que a raíz de un artículo de Zero Edge, donde se planteaba el problema que se podía ocasionar en Japón con la banca de Japón. En concreto hablaban del banco japonés Niruchikun, me parece que es, o Norichukin, que al igual que pasó en el 2023 con los bancos norteamericanos como los Silicon Valley Bank, el problema que tienen de balance es muy delicado porque por una parte tienen el pasivo con una deuda en la que los tipos de interés, bueno, pues suben y por lo tanto la deuda se le puede encarecer. Eso es un problema por el lado de la derecha del balance, pero por el lado de la izquierda del balance, que no se habla tanto, hay un problema muy grave y es que muchos de los activos que tienen estas entidades son muy sensibles a los tipos de interés. Hablamos sobre todo de bonos y en el caso de los bancos japoneses, bonos norteamericanos y europeos. ¿Qué pasa? Que con unos tipos de interés tan elevados, el precio de esos bonos cae mucho. Por lo tanto, hay una situación de desequilibrio de balance muy delicado que no emerge porque al final, por un tema contable, la valoración de esos activos no termina de hacerse a mercado, sino que bueno, lo puedes dejar ahí latente como pérdida sin realizar y aflora cuando el banco se puede ver obligado a vender esos activos de manera un poco precipitada u obligada y en ese momento pues vendes con un descuento, con unas pérdidas importantes. Afloran en balance y eso pues evidentemente puede bueno, y provoca de hecho problemas de solvencia que en el caso de los Estados Unidos tuvo que intervenir la Reserva Federal con rescates y ahora en Japón pues puede pasar lo mismo y podría haber un efecto cascada. Se habla de que este banco japonés, creo que hablan de, igual estoy equivocándome en la cifra, pero de una magnitud de esos activos de 60.000 millones de dólares, creo recordar, una cifra muy alta que desde luego podía empezar a dar problemas en 2024 y 2025. Entonces, la próxima, en fin, el temblor de los mercados podría venir por Japón con esta circunstancia y este era un poquito el planteamiento que nos hacía este usuario y era interesante. Entonces, bueno, planteado el tema, me gustaría conocer vuestra opinión y que habláramos un poco de ello. Pues, Juan Ignacio, si quieres empezamos por ti. Vale, pues Samuel, interrumpe cuando quieras. Aporta lo que tú consideres. A ver, esta es una cuestión, es un problema que está latente desde hace mucho tiempo. De hecho, lleva todo el tiempo en el que los diferentes bancos han ido dotándose de una cartera, sobre todo con duraciones largas, que es donde viene fundamentalmente el problema de los bonos. ¿Por qué lo han ido haciendo? Bueno, pues porque a efectos del coeficiente de caja, a efectos del nivel de liquidez que pueden mantener y de reservas que tienen que dotar las entidades, este tipo de bonos pues favorecía de alguna forma la evolución de esos ratios. Eso lo que les permitía era, oye, pues acceder a un nivel de
crédito que podían poner en el mercado, pues interesante. Y al mismo tiempo, pues obtener un retorno derivado del propio cupón de los bonos. El problema viene, como bien decías, Enrique, cuando entramos en un escenario de tipos de interés más altos como consecuencia de una inflación también más elevada de lo que había sido históricamente. En Japón hemos tenido unas inflaciones negativas, incluso durante mucho tiempo. Y en los últimos meses, último año, en realidad, hemos pasado a inflación positiva. Y bastante más positiva de lo que nos tenía acostumbrada la economía japonesa. Y eso ha dado lugar incluso a un cambio y lo hemos comentado en estas tertulias, en un cambio en la política monetaria del Banco de Japón, que podía tener una serie de consecuencias en pues la cartera de bonos que, como todos sabemos, Japón es un inversor en términos internacionales, es un tenedor de bonos de deuda de otros países y fundamentalmente también americana. Pero el problema incluso lo tenemos dentro del propio Japón, que es de lo que estamos hablando en este caso en particular. Entonces, es verdad que hay una serie de, ¿cómo se dice?, de normas contables, no me salía de normas contables, que son las que hay por detrás y que de alguna forma apuntabas. Yo creo que tampoco es la idea abundar en esa cuestión. Si queréis lo podemos hacer, la diferencia entre valor de mercado, de coste amortizado, dependiendo de si estamos hablando de una cartera de bonos preparada para la venta o que vamos a mantener a largo plazo, pero eso es lo que redunda en definitiva un riesgo latente que se deriva de esos tipos de interés. Es verdad que en Estados Unidos y en Europa, en la medida en que los tipos de interés puedan empezar a corregir, digamos que se empieza a aliviar un poquito esa situación que el año pasado pues vimos como a Silicon Valley Bank y a Singular pues le generaba un problema importante, pero que pues que no fue a más gracias a la intervención del Banco Central, de la Reserva Federal, del FEDIC y del Tesoro en esas acciones conjuntas. Aquí estamos hablando de esa cuestión en particular en Japón, pero es trasladable en Europa. Los volúmenes también son muy importantes y en Estados Unidos exactamente igual. Si vemos las cifras del propio FEDIC, que comparte todos los meses, pues veremos que el saldo latente de esas pérdidas latentes que tienen en los bancos son muy importantes. Aquí hay una segunda cuestión, que no es la misma, pero que también está relacionada, que es la deuda de los propios bancos centrales y donde los gobiernos van a tener que enfrentarse a unos vencimientos de deuda en 2024 y en segunda mitad del 2024 y 2025 que también son muy importantes y que por lo tanto un problema del sector privado también va acompañado de un posible problema latente, evidente que tenemos en el sector público y que puede incluso hacer hipotéticamente que entremos en una situación más complicada, donde los bancos centrales tengan mayor dificultad para dar una solución al sector privado, porque tienen que atender una serie de compromisos de devolución de intereses que en Estados Unidos, por ejemplo, estamos hablando que la amortización de la deuda en 2024 y 2025 equivale entre el 40 y el 47% del PIB. Ahí es nada. Es decir, no estamos hablando de porcentajes pequeños, estamos hablando que la mitad de todo lo que se produce es lo que está venciendo y que por lo tanto hay que hacer algo con ello. Es decir, el contexto no es precisamente el más idóneo. No. El más idóneo. ¿Se va a resolver esa cuestión en caso de que salten todas las alarmas? Pues seguro que se le dará algún tipo de solución. Pero nos tenemos que poner en la situación en la que haya unas alarmas en Japón, en Europa o en Estados Unidos. Japón parece que es el país que ahora mismo, en ese sentido, como bien apuntaba Enrique, podría dar mayores complicaciones, mayores problemas, pero en todo caso que sepamos que es algo que sigue estando ahí latente y que lo tenemos todos, de alguna forma, en nuestras propias economías. Dicho eso, mientras los tipos de interés empiecen a bajar, como estaba diciendo, empezarán a aliviarse de alguna forma todos esos
problemas. Y si, como hemos apuntado en esas notas especiales de fin de semana desde hace 3 semanas, que quizá la tendencia secular bajista de los bonos podría empezar a llegar a su fin, pues ayudaría, al menos en Estados Unidos, a que ese problema sea algo más llevadero. Entonces, para mí, quizá el resumen, dentro de que es una cuestión especialmente compleja, lo dejaría por ahí. Es que hay tantos melones que se pueden abrir, ¿no? Es que eso es brutal. Estamos hablando de la deuda de los estados, estabas hablando ahora de la financiación del Tesoro americano, casi 9,3 trillones, ¿no? Y evidentemente, pues el servicio de la deuda con tipos altos es exageradamente importante. Además de esa deuda a los estados, que parece que no va a seguir, que no va a disminuir, me da igual que sea Biden o que sea Trump, ¿no? Que tenemos el efecto de crowding out, el efecto expulsión, ¿no? De que los inversores se vayan a la deuda y dicen, total, voy a sacar un 4, un 5, pero es un riesgo, vamos para allá, y eso evidentemente pues no favorece a los mercados. El origen del problema viene desde la gran crisis financiera, ¿no? Ese origen, habíamos dicho que íbamos a tratar de una forma esquemática y muy rápido cómo es ese mecanismo de la política monetaria que nos ha llevado a este tipo de situaciones, ¿no? Y la muerte del mercado interbancario y todos los instrumentos que tienen los bancos centrales en su mano para poder hacer esto. Tradicionalmente, los bancos centrales tienen para manejar su política monetaria 3 instrumentos. Los instrumentos del mercado abierto, que son los de la FOM, que son los movimientos de tipos que durante la gran crisis financiera, hasta hace 2 años que han empezado a subir, estaban muertos. Luego no había subida de tipos, ¿no? Prácticamente a cero y negativo. El siguiente eran las facilidades permanentes y ahí es donde pueden venir a venir los problemas, una facilidad permanente de depósito y una facilidad permanente de crédito y los coeficientes de caja. ¿De dónde vienen estos barros, ¿no? Pues de los lodos de las facilidades permanentes. Los bancos antes, en el caso español, existían el mercado interbancario y todo ese dinero que le sobraba a algún banco, pues lo dejaban en el mercado interbancario, lo prestaban para que otros que necesitasen problemas de liquidez o solventar problemas de liquidez al día, pues lo tenían claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la gran crisis financiera eso falla, ¿no? Eso falla, desaparece, no está muerto el mercado interbancario, pero como no está muerto, pues no está enterrado nada más, pero está más muerto que la leche. Entonces, el Banco Central se tiene que convertir en un instrumento de prestamista de última instancia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo ese dinero que no puede ser prestado por los bancos lo tiene que prestar el Banco Central. Préstamos que tienen que hacerlo con colaterales. Luego, por lo tanto, los bonos, es verdad que los bancos es una cartera de bonos. O sea, cuando hablamos de un banco deberíamos entender que es una cartera de bonos, ¿no? Pero que ha estado favorecido por los bancos centrales. Hablábamos de esos tres instrumentos, pero a partir de la gran crisis financiera apareció un cuarto instrumento que ha venido para quedarse y que nos solucionó también la pandemia, que son los quantitative easing o la compra de bonos por parte del Banco Central. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacía? Que los bancos centrales compraban todos los bonos que tuviesen como colateral, ¿no? Para hacerlo como colateral. Uno de los problemas que tenemos el Bank Term Funding Program, el BTFP, que es el que ha terminado en marzo del 2024, y veremos, a ver, el otro día hablábamos Juan Ignacio y yo en un tema de estrategias de inversión de que algo se rompiese, ¿no? La economía, y si algo se rompe en la economía, pues evidentemente las políticas monetarias van a cambiar. Entonces, una de las cosas que no van a hacer los bancos es dejar crear al sistema, ¿no? Y hay que dar liquidez por todos los sitios que sea. Entonces, el Bank Term Funding Program eran préstamos de hasta 1 año de duración a bancos o asociaciones de ahorro, a cooperativas de crédito, pero con un colateral. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que los bancos debían tener esos activos. Esos activos han venido muy bien cuando los tipos de interés estaban bajos, además la gente los compraba porque el Estado no compra, el Banco Central no puede comprar deuda. Para que sea independiente, los bancos centrales no pueden comprar deuda. Pero a través de los préstamos que se les hacían a los bancos, esos bancos sí que compraban la deuda.
Entonces, claro, han acumulado grandes cantidades de deuda pública, que cuando estaban los tipos de interés bajos no había ningún tipo de problema. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahora han subido los tipos de interés. Esos tipos de interés tiran a la baja esas cotizaciones, y mientras el banco no tenga problemas, pues qué bien, todo maravilloso, pero hemos estado viendo que los bancos tienen problemas. Entonces, claro, los bancos tienen que hacer, si la cosa, ya digo, no va mal, pues lo que decís con las normas contables, pues vamos dando el pelotazo hasta adentro, tenemos pérdidas latentes y no pasa nada, pero el problema es cuando surgen realmente los problemas de liquidez en los bancos, que es que tengan que deshacer eso rápidamente. Luego, por lo tanto, yo creo que el problema que subyace de todo esto viene de esas actuaciones de los bancos centrales desde el año 2008. ¿Cuál es la solución? Pues no lo tengo tan claro, porque los bancos centrales evidentemente no quieren tener esos grandes balances, pero lo están teniendo, ¿no? Tienen que soportar, por ser prestamistas de última instancia, a la liquidez del sistema. Y yo creo que también el problema es político. El problema es que los grandes estados deberían disminuir esos grandes déficits que tienen, ¿no? Esas grandes deudas que tienen los estados, que en el caso americano y casi todos los países están por encima del ciento y pico por ciento de PIB, y evidentemente eso a la larga con tipos altos pues siempre va a traer problemas. El problema es que si vamos a entrar en una época de tipos bajos, eso es lo que la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿no? Si vamos a entrar realmente en unos tipos bajos. Hombre, alguno diría, bueno, pues un 3 o un 4 tampoco es muy alto, ya no es muy alto, pero sigue siendo con las grandes cantidades de deuda que tienen los estados, y como decías tú, pues es casi el 40 y tantos por ciento de los presupuestos de los estados. Pensando que en el caso español el 30 y tantos por ciento se lo lleva la sanidad, si el 30 y tantos por ciento también se lo llevan los intereses, pues ya me contaréis. Estamos con un tercio de presupuesto sin poder utilizarlo, ¿no? Entonces, hasta ahora, Yellen, que es la secretaria de Estado de Economía, que abogaba por esa bajada de tipos, pues hombre, pues no es cómodo para ningún Estado y sobre todo para los presupuestos generales del Estado, ¿no? Entonces, tenemos esos efectos varios, ¿no? La deuda de los Estados, el incremento de la deuda de los Estados, el incremento del servicio de la deuda, el crowding out, es decir, inflación que no disminuye. Me temo yo que vamos a estar en una etapa en los próximos meses que va a ser muy interesante ver cuál es la salida de todo esto. Vale, perdona, que estaba activando los micrófonos que había ahí. Ha pasado un ángel. No, bueno, había un pequeñillo ruido de fondo. Silencié los micros para que no entrase ruido, pero claro, habilitarlo, entre que ya estoy un poco mayor con las nuevas tecnologías, no atinaba el botón. Pero bueno, nada más que eso. Problemas del primer mundo. Sí, al final es un poco lo que venimos hablando en casi todos los programas, ¿no? La situación macro que latente, que bueno, que ya la conocemos y que sigue ahí. Lo que pasa es que, claro, se va viendo el efecto pues poco a poco en diferentes sitios, ¿no? Y hay agujeros que se ven y ahora pues parece que el riesgo está en Japón, pero como decía Juan Ignacio, también en Europa, en Estados Unidos, y la pregunta parece que siempre es, bueno, ¿cuándo va a venir el próximo temblor, ¿no? Que se va a romper. Parece como el que cuando se rompa algo va a ser el punto de inflexión, pero no termina de llegar, pero está ahí. Y habrá evidentemente algún perdedor. Y hoy tenemos una prueba de ello, ¿no? Dentro de unas horas, cuando sea el non-paper roll, y ahí pues veremos qué es lo que pasa, si la cosa sigue bien o si la cosa sigue mal, porque lo que hemos estado viendo que Powell, mía, que nunca me sale el nombre y hoy me ha salido la primera. Powell siempre ha estado en las últimas reuniones diciendo que evidentemente ellos quieren controlar el tipo de interés, pero que para ellos lo fundamental es el mercado laboral, ¿no? Y entonces, claro, si hay deterioro del mercado laboral gordo, pues eso tiene problemas. Ya el último dato del mercado laboral si escarbamos en él, pues hubo problemas porque había mucha gente con dobles trabajos, ¿no? Y etcétera. Y entonces, aunque aparentemente la economía parece que está fuerte, ¿no? Aparentemente está fuerte, pero estamos viendo goteras de datos que ya no son los que eran, ¿no? Queremos saber el resultado
de los datos laborales hoy y en función de eso pues van a tener que tomar decisiones. A mí lo que me daría miedo es pasar de una posición extrema de política monetaria restrictiva a una política monetaria otra vez laxa, cuando encima no estamos en condiciones o no hemos solventado los problemas de deuda. Entonces eso es lo que me daría mucho miedo, porque entonces entraríamos en una etapa que podría ser mala, muy mala para los mercados, porque la gente diría, mira, yo no quiero perder dinero, yo me voy a la renta fija, me das mi 4, mi 5%, si estoy por encima de la inflación, que logramos bajarla al 2,5, al 3, pues oye, tengo una rentabilidad real positiva, poca, pero la tengo, y entonces pues que la gente sea complaciente. Veremos a ver todo eso, porque en el caso de los ETFs que no tienen predicción macroeconómica ni tienen nada por el estilo, pues hombre, han ido muy bien cuando los mercados suben. Pero vamos a ver qué pasa cuando los mercados bajen. Dirán, los ETFs es una porquería porque no saben hacerlo bien. No es que no sepan hacerlo bien. Estás haciendo lo que estás haciendo es replicar el mercado. Si el mercado te sube, aunque solo sea por 7 valores, pues evidentemente la gente estará muy contenta con los ETFs. Pero nada más. Entonces veremos a ver qué es lo que ocurre, que podemos tener de una situación más o menos tranquila a una situación que nos puede venir de sopetón, y eso no sé si estamos preparados mentalmente para ello después de tantas subidas. Fíjate, te diría que es que además lo que sucedió en Estados Unidos fue, bueno, acordaros que coincidió prácticamente en el tiempo. Reino Unido con Liz Truss en su momento, que da lugar al problema con los fondos de pensiones, y prácticamente poco tiempo después el problema de los bancos regionales en Estados Unidos. La solución que se le da es un parche, pero no es una solución de verdad al problema. El problema sigue estando latente, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Con lo cual, bueno, en la medida en que esté ahí y las circunstancias puedan cambiar y hagan que se pueda disparar esa alarma, pues la cosa se puede complicar. De momento no parece que sea el caso, que es lo que estás diciendo, Samuel. Al revés, de momento todo es alegría y jolgorio y fiesta, y no hay nada que haga pensar que no vaya a continuar, pero eso no quita para que evidentemente las grietas en la economía, en determinados sectores o en entidades que ya no solo son los bancos, son las aseguradoras, son los propios fondos de pensiones, es decir, cualquiera que esté muy expuesto a los bonos, pues la situación que estamos planteando, desde luego, les puede afectar. Y eso quiere decir que el riesgo de que si la cosa se complica se pueda extender con cierta facilidad está ahí. Es una mecha que se enciende y luego nunca sabes dónde se va a extinguir el fuego. A ver, mecanismos hay, y desde luego ya hemos visto que reaccionaron rápido y fue suficiente. Bueno, no tenemos por qué ser alarmistas. Yo creo que lo que estamos haciendo es simplemente poner encima de la mesa cosas que se saben y que están ahí, y que, bueno, el que no lo sepa debería conocerlo y estar al tanto de este tipo de cuestiones, porque, bueno, desde luego si empieza ese fuego le va a afectar a todo el mundo, ¿eh? No solo a los bancos regionales. Le va a afectar, se puede extender con mucha rapidez. Con mucha hecho, rapidez a lo a largo todos de la los historia sectores. ha sucedido muchas veces, claro. Sí. El riesgo de contagio es exageradamente grande. Y como bien dices, no somos pesimistas, pero oye, hay que hacer todas las lecturas posibles, ¿no? Entonces, yo que he estado últimamente en varios gestoras, pues están todos muy complacientes, que la cosa está muy bien, no va a haber en todo caso un poco de soft landing, no hard landing, entonces todo va a seguir maravilloso, pero es que es lo que decías el otro día, pues las irregularidades estadísticas que hay, es decir, o el gráfico que os envié el otro día, ¿no? Cuando Cisco cayó en picado, pues el gráfico que os envié, Nvidia todavía ha crecido el doble, claro, da un miedo de caída impresionante. Entonces, todo eso, podemos estar todo muy bien, pero que lo que decimos, vamos a hablar de cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y que yo no sé si, evidentemente, los bancos centrales, como decía, que tenían esos tres instrumentos, pero que han puesto ese cuarto instrumento de compra de bonos para todo el mundo, pues si son capaces de solucionarlo. Seguimos aumentando la deuda. Es verdad que la Reserva Federal con los repos inversos sigue manteniendo la liquidez, aunque no se diga, ¿no? Pero claro, yo creo que es un tema no solo de política monetaria, es un tema también de política fiscal y política de gasto. El estado del bienestar, como lo conocemos, pues no es
sostenible. No es sostenible a largo plazo y eso evidentemente pues puede hacer que tengamos muchos problemas en muchos sentidos, ¿no? Simplemente que no nos traten de agoreros, que no nos tachen de agoreros, sino simplemente cuidado, ¿no? Alarmas. Sí, no, yo creo que, a ver, es un ejercicio intelectual, muchas veces hemos hablado de esto también, ¿no? De, hombre, cuando parece que el mercado está en máximos y estamos en esta situación de complacencia y tal, yo creo que ver dónde pueden venir ciertas turbulencias y tal, yo creo que es sano ese ejercicio sin entrar en un tono de pesimismo, no es eso. E igual que cuando el mercado empiece a corregir y esté en caída, pues creo que será un ejercicio intelectual también interesante ver si puede haber algún brote verde, también alertando, por supuesto, que en ese momento se estarán viendo los problemas, pero bueno, simplemente por eso, ¿no? Igual es por mi educación, pero en momentos de mucho optimismo yo tiendo a ser prudente y muchas veces lo hablo por gestores profesionales que también tengo de amigos, ¿no? Que es habitual y creo que es normal, pero cuando va bien el fondo lo suelen publicar mucho, con mucha más alegría que cuando el fondo va mal, ¿no? Entonces yo siempre intento decirles, igual ahora es precisamente el momento para transmitir un mensaje todavía más de prudencia. O sea, aparte de que pongas que llevas un 20 y pico % en el año, que está fantástico, pero no lo pongas como tal, sino aprovecha para decir esto no es lo normal, no sé cuánto, lo normal es que venga una corrección, para así también educar y protegerte también tú un poco, ¿no? Porque sabemos que en el futuro mantener rentabilidades de más del 20, pues ojalá es el objetivo, para eso se trabaja, pero desde luego son rentabilidades muy complicadas, ¿no? Entonces yo tengo también esa mente de momentos de que va todo bien, bueno, vamos a echar un poquito de agua al fuego, y en el momento que va todo muy mal y todo el mundo es pesimista, pues es verdad que tengo esa percepción contraria de, bueno, a ver, no, confío, ¿no? O sea, confío y vamos a ver elementos que puedan ser positivos. Yo creo que, no sé si estáis en esta misma línea, ¿no? Pero creo que es sano. Sí, sí, yo creo que es necesario. Fíjate, lo estaba medio apuntando, o apuntando en realidad del todo, Samuel. Si las cosas se complican, probablemente los tipos de interés no sería lo primero que tocaran, sino que empezarían a inyectar liquidez, como ocurrió, por otro lado, en marzo del año pasado, ¿no? Le meten un chute de liquidez y, oye, y a partir de ahí como que todo se soluciona. Lo digo porque eso no soluciona por la vía de los tipos de interés y se mantienen o bajan, pero de forma mucho menos importante o relevante de lo que se podría esperar. No va a aliviar a futuro el problema, pero sí te quita el problema de que, oye, por lo menos sé que no voy a tener un problema de liquidez como surgió en esos bancos regionales, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que los bancos centrales es verdad que tienen ahora mismo una capacidad de reacción mucho mayor de lo que han tenido históricamente, se han dotado de medios sobre el entendimiento de que como el dinero es infinito, pues no pasa nada. Entonces, aunque lo hemos dicho muchas veces en estas tertulias, pues vamos a decirlo una vez más, que todo esto puede derivar en un problema de credibilidad, pues evidentemente está ahí. Y aunque es algo que quizás a muy largo plazo, es una cuestión que yo creo que no debemos nunca olvidar, ¿no? La credibilidad de los bancos centrales, la credibilidad del dinero fiat y, en definitiva, que estamos sobre un castillo de naipes, lo queramos ver o no. Estamos siempre en cierto castillo de naipes que se puede caer en cualquier momento. Lo estaba mirando ahora una noticia que me acabo de llegar sobre que Goldman Sachs, ¿no?, pronostica que los bancos centrales de los mercados desarrollados reducirán la tasa de política en 87 puntos básicos en promedio durante los próximos años. Bueno, ¿y por qué no 100 y pico? ¿Y por qué no 200? Es decir, evidentemente ya nos gustaría tener la bola de cristal para saber cuánto van a caer. Que hay elementos para que caigan, los hay. Que hay elementos para que no caigan, también los hay, ¿no? Pero sigo diciendo que llevamos 24 meses la curva invertida, ¿no? Si no me equivoco, Juan Ignacio, 24 meses, y aquello que era un indicador de recesión, pues ha pasado a ser una cosa normal, que no pasa absolutamente nada, que los mercados van a su bola y que no pasa absolutamente nada. Entonces, a mí lo que me preocupa es esta desconexión, ¿no? Esta desconexión que existe entre los inversores, la economía real, la existencia de liquidez, porque evidentemente si miramos cifras de liquidez, cuanto más liquidez hay, pues la bolsa sube más, ¿no? Entonces, digamos que es una pescadilla que se muerde la cola. Soluciones puede haber, ¿no?
pero lo que tenemos que poner es eso, que hay que poner cotos a ciertas cosas como la deuda a los estados, etcétera, que perdona que sea tan pesado, pero es que yo creo que es que el aspecto fiscal es fundamental, ¿no? O sea, no se puede hacer gastos de cualquier tipo ni de cualquier situación. Entonces, bueno, pues tendremos que vivir peor, entre comillas, y que nos dejen la libertad de hacernos nuestros instrumentos de fondos de pensiones, ¿no? Como nosotros queramos saber o como sepamos o como mejor lo podamos hacer, ¿no? Y que a lo mejor sea el Estado el que intervenga menos en ese sentido. Yo me acuerdo muchas veces, perdona Enrique, yo me acuerdo muchas veces del socio de Risk Management de la firma en la que yo trabajaba, que decía, hay determinados momentos en los que ya no hay buenas soluciones, solo hay malas o menos malas. Y el tema es que hay, en economía eso ocurre ya no solo en las empresas, sino en la propia economía, ¿no? Entonces, bueno, de momento estamos en una situación para nada mala, muy buena, yo creo que está siendo razonablemente buena, muy buena, pero es verdad que las perspectivas a futuro no son las mejores posibles y sigue abriendo grietas y por lo tanto, pues oye, la prudencia a la que hacía referencia Enrique yo creo que siempre es necesaria, pues con más motivo. Eso no quita para que no disfrutes y aproveches las subidas que se están produciendo en bolsa, por supuesto, tienes que hacerlo, tienes que seguir estando en el mercado, pero eso no quita para que evidentemente tengas una visión lo más realista posible en base a la información que se va conociendo, que creo que es perfectamente compatible. O cómo nos pueden influir las elecciones de Estados Unidos, o cómo pueden influir las elecciones en Inglaterra, que ahora gana el Partido Laborista. Entonces, ¿ahora qué hacemos ahora? Ahora de nuevo empezamos otra vez a gastar, como si no hubiese mañana. ¿Quién lo paga? Los ricos, ¿vale? ¿Y quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los ricos? Es que lo que me gustaría Tú, saber, Samuel, ¿no? tú. Sí, ya, claro, evidentemente. Con sueldos exiguos al final eres rico, ¿no? O sea, es que lo que no son conscientes la gente es que en España con 30.000 euros de renta ya eres rico, ¿no? Sí. Entonces, claro, ellos dicen, no, yo lo que quiero es que me ayuden a mí para que, bueno, la noticia de esta mañana, ¿no? Que sea el Estado el que dé préstamos a la gente que no puede. Dices, oye, mira, es que eso no se puede pagar con impuestos. O sea, eso no se puede pagar con impuestos. El Estado lo que tiene que hacer es tener un marco regulatorio adecuado para que tengamos cierta libertad para poder hacer negocios. Pero si encima eres antiempresa, eres antipropiedad, eres anti todo, pues evidentemente, ¿qué quieres? Que encima haya ricos. Si los ricos hacen así, se largan, si no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿de qué vivimos? ¿No? ¿De qué vivimos? Entonces, cuidado con esta opulencia, porque evidentemente todos estos estados, ¿no? o todos estos gobiernos que pueden llegar en el caso de Inglaterra, ya tenemos confirmado el Partido Laborista, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, pues si seguimos con Biden, ya sabemos que la política fiscal sigue siendo elevada. Si seguimos con Trump, pues vamos a tener problemas de aranceles. Es decir, que susto o muerte, ¿no? Susto o muerte. Es lo que tenemos. Sí. Yo creo que ahí nosotros, no sé cómo lo veréis, pero tenemos, yo creo que una labor importante, ¿no? Porque en esto de los gastos públicos expansivos, en todas las áreas, claro, llega un momento en que no hay. O sea, tenemos cada vez necesidades crecientes, sobre todo mejor tema sanitario, medicina, que son áreas muy, muy delicadas y que nosotros en España muchas veces lo hablamos, que parece que hay un deterioro en la sanidad, listas de espera, etcétera. Pero luego, por otro lado, la tarta de las pensiones públicas, que es un tema que no se quiere tocar. Si realmente se liberasen recursos en ese sentido y hubiera una migración a un sistema más mixto y tal, que por lo tanto que es más sostenible, mejorarían mucho las cosas. Pero claro, es que hay un discurso, hay ciertos temas como que es que no se pueden tocar, son de consenso, pero están generando problemas que no son inmediatos, se van deteriorando poco a poco, las inversiones. Sí, se ha cortado. Sí, se ha ido, Enrique, un poquitín, te has ido un poquito. Vale, no, básicamente era eso, ¿no? Que en el área de las pensiones, que creo que quitan la mitad del presupuesto en España, más o menos, ahí hay una labor muy importante que hacer porque ese sistema no es el más eficiente, por tanto, y se está comiendo unos recursos brutales, a lo mejor a otras áreas que son tan importantes como esa y que a lo mejor el Estado sí que podría tener un papel importante, ¿no? Hablo sobre todo del tema de la sanidad, pero también podría ser educación, etcétera, sabiendo que también hay debate en eso, ¿no? Pero, bueno, no sé si estáis más o menos de acuerdo en esa lectura. Sanidad
intereses y pensiones se llevan casi el 100% del presupuesto. ¿Y qué quedan para otras políticas? Entonces habrá que atacar, ¿no? Bajando los servicios de la deuda, bajando tipos de interés, pero claro, para que bajen los tipos de interés se tienen que dar las condiciones adecuadas para poder bajar esos tipos de interés y que no haya una segunda ronda de problemas. Pero es que eso no depende de nosotros, porque siguen habiendo conflictos geopolíticos, sigue habiendo conflictos de mucho calado. En el caso de los fondos de pensiones, no nos han permitido hacer nuestros deberes, ¿no? O sea, la gente no ahorra tampoco. Incluso en el caso español, no sé si por desconocimiento o por la baja cultura financiera que tenemos, el ahorro no va a dar mayores incrementos de renta. Entonces, claro, evidentemente, si no atacamos todos esos problemas de fondo, pues a la larga la pelota se va haciendo más grande, le seguimos dando patadas hacia adelante y llegará un momento en que de una forma u otra pues lo vaya a reventar. No sé si cuánto tiempo, ya digo, que no me tachen de agorero, sino simplemente lo que estoy haciendo es tener demasiada información y eso es lo que a veces me produce problemas, ¿no? Sí, yo muchas veces cuando se habla de reventar, caer, la gente piensa que vamos a volver a la era de las cavernas. O sea, no, reventar es que pueda venir una crisis, que efectivamente pueda haber un aumento del paro, que haya pues un cambio de paradigma, que haya fricciones en personas que se han quedado en el paro y pueden encontrar dificultad para reincorporarse al mercado laboral en otras áreas en las que a lo mejor no es tan rápido porque no tienen información. O sea, para mí eso es un problema, ¿no? Claro, eso es reventar, ¿no? Pero eso muchas veces la gente lo que para es que parece que estamos ya anunciando el meteorito. No, yo soy bastante optimista, pero que eso efectivamente está ahí, ¿no? Está ahí. Y joder, y luego uno dice, hablábamos del dinero fiat, ¿no? De credibilidad. Y nos encontramos con unos Estados Unidos, un país que es el más potente del mundo, donde actualmente el presidente está mal. Está mal, da una sensación también. No sé si visteis el debate con Trump, que el hombre, pues no termina, o sea, obviamente tiene un deterioro cognitivo importante, pero sigue ahí. No creo que gane, pero llama la atención. Parece muchas veces que el mundo lo han dibujado con IA, con inteligencia artificial, para hacerlo un poco así divertido, pero es real. El país más importante del mundo, tenemos a un Biden que es que no está para dirigir el país más importante del mundo. El teleprompter del otro día, repítelo de nuevo, ¿no? Que es el mensaje que tenía que decir, pero lo lee todo como si estuviese texto Eso plano. no lo vi yo. Bueno. Fíjate, yo creo que lo preocupante es que en la primera economía del mundo y además la democracia más antigua del mundo y además modelo de democracia que ha tratado de ¿cómo se llama? De exportarlo a otros países, dando todo tipo de apoyo militar o no militar, nos encontramos con que los dos candidatos, pues en fin, entre ellos casi suman 160 años. 160 años casi. Y sinceramente, pues no sé si es la mejor imagen la que están dando de salud democrática, de regeneracionismo, que a mí no me cabe la menor duda de que Biden evidentemente no es el que toma las decisiones ni es el que está en el día a día, porque difícilmente lo va a poder hacer, lo cual pues habla del aparato de los partidos y de todo lo que hay por detrás. Pero si el propio aparato de los partidos te lleva a que sean esos dos candidatos y no otros los que den la cara, pues no sé, a mí quizá me genera la duda de qué es lo que hay dentro de esos partidos, ¿no? Y hasta qué punto, pues si sigue siendo modélico la democracia en Estados Unidos o no, ¿no? Entonces, no sé, a mí es algo, si no preocupante, al menos llamativo. Has abierto un melón enorme, ¿no? Con el tema de la democracia y yo, como os decía esta mañana, la oclocracia, ¿no? La democracia de la muchedumbre. Si encima la muchedumbre no está suficientemente educada, no tiene respeto, no tiene valores, no tiene nada, pues evidentemente los gobiernos van a representar lo que represente el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente vamos a una situación de deterioro, ¿no? Democrático muy importante.
y eso evidentemente pues nos va también a llevar a otros caminos. Es decir, que todo se une, ¿no? Todo se une, la economía, la democracia, etcétera, y porque son los gobiernos se supone que son los garantes de todo. Y como decimos, Biden no es el que está tomando las decisiones, ¿no? Y veremos a ver, o sea, hacen una reunión en Camp Davis familiar y entonces luego a la vuelta dice, no, si lo que estaba era cansado porque había tenido un viaje importante y entonces respondí mal. Dice, no, tú tienes 80 y tantos años, una demencia senil importante y evidentemente, mira, tú no puedes ser, no puedes ser el representante del mundo. Pero claro, el problema es que hay muchos lobbies, muchos temas detrás que evidentemente pues hacen que lo que decía Juan Ignacio, que esa democracia tan modélica, pues al final nos lo planteemos, nos estemos planteando. Pero bueno, vamos a a un sistema económico que veremos a ver si resiste, vamos a una autocracia, vamos a ver exactamente cómo puede hacer esto. Somos optimistas informados, que eso yo creo que es peligroso, ¿no? Es peligroso. Oye, y de ahí salen tan... Sí, perdona. Os quería proponer una cosa, que además no lo habíamos comentado, pero os lo planteo por si os apetece para una tertulia en el futuro. El otro día le pregunté a ChatGPT, a la última versión además de ChatGPT, que me dijera cómo cree que sería el mundo en el 2100 una vez haya una integración hombre-máquina lo más perfecta posible, ¿no? Y le pregunté por la economía, por la sociedad, por la demografía, por el sistema político. Le pregunté por un poco de todo esto. Entonces, si os apetece y os parece bien, podemos plantear... ¿Tienes guardado compartir. la respuesta? Sí, tengo las Comparte respuestas. la respuesta, Podemos por compartir favor. las respuestas y nos puede servir como debate, o sea, como Como base debate. para abrir un debate que Me puede ser parece interesante. estupendo. ¿Sí? Yo me apunto. Pero, a ver, como spoiler, ¿estás más preocupado o no después de lo que te dijo? ChatGPT siempre es optimista. ¿No te has dado cuenta? Siempre, bueno, siempre da el lado bueno de las cosas. Es maravilloso. Smile. Y si se equivoca, se dice, disculpa, Mike. Entonces te da la versión contraria. Sí. Pero... cierto, a mí me ha pasado. Pero es, bueno, simplemente creo que puede ser interesante porque yo creo que puede servir, bueno, para abrir determinados melones que son interesantes, pero más allá de eso, yo creo que también lo hace, como no puede ser de otra forma, desde el conocimiento actual y desde las preocupaciones actuales. Entonces es una especie como de proyección de todo lo que sabemos a día de hoy de hacia dónde puede evolucionar. Evidentemente, lo nuevo, al no estar ahí, pues no lo podemos contar con ello, pero sí la proyección natural de todo lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, oye, si os parece lo podemos tratar. Es el nuevo oráculo de Delfos. Sí, ¿no? sí. ChatGPT es un nuevo oráculo de Delfos. Y yo vamos, recojo el pañuelo porque me parece interesantísimo y las cosas que pueden salir de ahí. Y como tú dices, estamos pensando en el futuro con los ojos del presente. Claro, y lo mismo que estamos haciendo, con el revisionismo actual. O sea, estamos mirando en el pasado a la Edad Media o a la edad de piedra con los conocimientos actuales y dices, mira, oye, perdona, cada edad tiene sus factores y cada uno tiene que ser visto de la manera en la que debe ser visto. Entonces, bueno, pues es interesante, es un ejercicio interesantísimo. Hay empresas como Mercedes-Benz que tienen departamentos de estrategias, no sé si te he comentado alguna vez, pues que miran a 50 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues evidentemente Mafre quería hacer eso también. Entonces, bueno, pues es un análisis académico más que otra cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, es muy interesante para saber por dónde puede evolucionar todo y los cambios que tiene que haber. Y recordemos que la sociedad es un péndulo. Estamos aquí y luego estamos en el otro lado. Entonces, evidentemente, pues de las decisiones que tenemos actualmente, pues al final pagaremos las consecuencias y habrá otra sociedad que dirá, mira, eso no se puede permitir y volvamos otra vez hacia atrás. Entonces, bueno, pues es cíclico y veremos a ver. A mí me encanta el tema.
Con esto del futuro, ¿no? Que no sabemos lo que no sabemos, yo creo que hila muy bien con lo que estábamos hablando de los gobiernos, de los estados, ¿no? Claro, hay también debate porque si hay un órgano central que es el que toma las decisiones sobre el futuro de la sociedad, está condenada a fallar mucho, pues porque no es imposible que acapare todo el conocimiento, toda la información, cuando la información precisamente no es algo que esté dado, sino que se está construyendo de forma dinámica y que con los nuevos actos, con las nuevas decisiones, con la nueva información, se está creando nueva información. Por lo tanto, cuanto más dispersa esté y más tengamos una sociedad que se pueda articular de manera rápida, flexible, productiva, eficiente, pues mejor afrontaremos el futuro. Si todo depende de una persona, por llevarlo a una exageración, pues esa persona se va a equivocar porque no lo domina todo. Es imposible, ni incluso con la información actual y menos con la información que está por venir, que no la conocemos. Entonces, claro, estamos en una sociedad que tiende a la concentración de las decisiones, órganos centrales de decisión cada vez más pequeños, ¿no? E igual el planteamiento es que deberíamos ir a una sociedad un poco más atomizada, obviamente coordinada, con reglas, con normas jurídicas, donde haya seguridad, etcétera, ¿no? Libre comercio, en fin, no sé, ahí hay un debate político, económico, social, que deriva de todo esto que estabais hablando de la información de ChatGPT y el futuro, que es que pero no se sabe, ¿no? Por dónde vamos a tirar. Eso y los sesgos cognitivos que tiene todo ser humano. Entonces, evidentemente... Claro, y he quitado de la ecuación los intereses perversos que podría tener esa persona o ese grupo de personas que son los que toman las decisiones del futuro de todos en el... O sea, quito incluso entendiéndolos como bien intencionados, es imposible. Es muy difícil. Entre otras cosas porque decíamos, bueno, pues esto a la larga nos puede decir, pues que sea una máquina la que tome las decisiones, pero tiene toda la información. Pero es que la información está sesgada, luego entonces ya de antemano, pues malas decisiones vamos a poder tomar. Entonces, bueno, pues yo sigo pensando, y esa es mi forma de pensar de siempre, pues que la libertad personal es importante, que el Estado lo que nos debe dar son las garantías jurídicas, ¿no?, adecuadas, y con eso que, oye, que sea la gente la que vaya saliendo. Entonces, bueno, pues ya nos metemos por ahí entre Hayek y Keynes y veremos otra vez, ¿no?, que vamos a seguir entre la lucha entre Hayek y Keynes. Keynes ganó en los años 30, veremos a ver quién podría ganar ahora, ¿no? ¿No habéis visto el vídeo ese del rap entre Keynes y Hayek? No, pero nos los vas a enviar echando leche. A ver si lo encuentro por redes y lo pongo por ahí en Inversores Institucionales, en el Telegram, que pondremos para ahí el enlace o donde sea, pero es divertidísimo. De hace tiempo ya, ¿eh? Un rap que hacen ellos. Obviamente son caricaturas de ellos y es muy divertido, muy divertido. Está muy bien hablando. Sí. Luego lo busco. No sé si lo encontraré porque eso de vez en cuando aparece y lo veo y digo, mira, pero no lo guardo. No lo tengo ahí. Lo intentaré. Bueno, chicos, no sé si tenéis algún último comentario o alguna última opinión sobre lo que estamos hablando. Yo creo que me he vaciado completamente, ¿no? He desplayado, me he quitado las fajas y digo, a la venga. Yo en general es que estoy vacío siempre, o sea, tampoco... no, de donde no hay no se puede sacar. No. Bueno, oye, mira, por favor. Quería aprovecharse... Sí. Dinos, perdona, que está habiendo unos pequeños parones de audio. No sé si me oís. No, es que estoy teniendo problemas de audio y os entrecorto y no sé si me oís a mí. Sí, pero te oímos, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Vale, y creo que que me solapa con vosotros. Nada. No estaba diciendo nada. Creo que estoy teniendo algún problema. Pero bueno, no, yo básicamente lo que quería decir en plan spoiler, pero sin dar ningún dato, es que estamos... hay unos delays ahora mismo de audio un poco complicado. Pero bueno, por comentar lo que iba a decir, que sin dar ningún spoiler, pero que sepa la gente que estamos Samuel, Juan Ignacio y yo hablando para después de verano, septiembre, octubre, bueno, hacer cositas, ¿no? Que aquellos que nos seguís igual pues os interesa y bueno, dejarlo ahí, ¿vale? Para que veáis que, bueno, estamos dándole a la cabeza para plantear cosas que sean interesantes. Así que, bueno, por mi parte, poco más. Juan Ignacio, perdona que me te solapé un poco.
Nada, no te preocupes. Ya parece que por lo menos el problema de sonido o de conexión, porque parece que se te iba un poco la imagen también, ya Sí. parece que se ha resuelto, así que nada, todo perfecto. Pues nada, oye, por mi parte agradeceros este ratito, que al final siempre es un gusto compartirlo con vosotros y compartir inquietudes y mirar un poco más allá del día a día, que yo creo que viene siempre muy bien, ¿no? Con lo cual, pues oye, un placer y hasta la semana que viene. Pues sí, hasta la semana que viene. Ya veremos si España está en semifinales. Si pierde con Alemania, podemos hacer un especial contra Alemania, ¿sabes? A nivel económico, un poco para desprestigiarlos o algo. De hecho, mira, podemos hacerlo dependiendo del número de goles que meta cada uno, pues a lo mejor no mete ninguno, oye, pues lo ponemos en términos económicos, ¿no? Gol de Alemania a España, por no sé qué, o gol de España a Alemania. Sí, podemos buscar algo así, algo así. A ver si vamos a terminar en penaltis y la liamos. Ostras, sí, sí. Vamos a ver. No sé yo si mi corazón me va a permitir ver el partido esta tarde con tranquilidad, pero eso es otra cosa. Complicado lo tenemos. Bueno, jóvenes, que descanséis. Buen fin de semana. Igualmente.